porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Bien, ahora nos encontramos con el doctor Ernesto Figueroa Bernardini, ex secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, doctor Ernesto. Sí, Mendoza, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todas las personas que nos están viendo esta mañana. Bien, doctor, para empezar la entrevista, cuéntenos un poquito de usted, de su paso por el Tribunal Constitucional y no sé, lo que usted guste, a ver, para poder empezar a conversar. Bueno, cómo no. Yo tengo más de 30 años de abogado y tuve la honrosa experiencia de haber integrado el Tribunal Constitucional y haber llegado en su momento a ser el secretario general del mismo. Una experiencia enriquecedora en lo profesional, en lo personal. Estuve trabajando con magistrados de gran calidad y capacidad, como el doctor Víctor García Toma, el doctor Manuel Aguirre Roca, el doctor César Land, el doctor Guillermo Rey Terry, la doctora Reboredo, el doctor Juan Bautista Bardelli, el doctor Javier Álvaro Landini. En realidad, vuelvo a reiterarle, tuve mucha suerte para estar desempeñándome en este cargo con gente de mucha valía profesional, intelectual. En esta campaña o proceso electoral que nos encontramos para elegir presidente de la República, se ha hablado bastante del Tribunal Constitucional. Bueno, mejor dicho, uno de los candidatos se ha expresado que quiere desactivar el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles serían los pros y los contras de desactivar el Tribunal Constitucional? A ver, mire, en primer lugar, vamos a señalar lo siguiente. El Tribunal Constitucional es un órgano extrapoderes del Estado. Desde el origen, desde la génesis de los tribunales constitucionales, se ha buscado un organismo que se encargue del control de la Constitución y el respeto por la vigencia de los derechos fundamentales. Desde Kelsen, ese fue el concepto. Entonces había que tener un organismo que se encargue de lo que acabo de mencionar. El Perú, desde la Constitución del 79, tuvo lo que se denominó el Tribunal de Garantías Constitucionales y con la del 93, nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, la existencia de un organismo contralor de la Constitución y que permita el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales, creo yo que está fuera de discusión. Es importante mantenerlo y tenerlo. Ahora bien, la desactivación o la anulación del Tribunal Constitucional traería evidentemente la imposibilidad de un control constitucional de las normas que emita el Parlamento. Evidentemente también implicaría que los ciudadanos no tendrían a dónde recurrir como última instancia si es que el Poder Judicial no acoge derechos fundamentales plasmados a través de procesos constitucionales como el habeas corpus, como el amparo, como el habeas data, como el cumplimiento. Ahora, por otro lado, hay mecanismos de la Constitución que establece para poder modificar la misma. Entonces, para poder, eliminar, si cabe el término, el Tribunal Constitucional o desactivarlo, tendría que pasar por una reforma de la Constitución, de acuerdo con lo que establece el artículo 206 de la misma. Y por otro lado, si se trata de sacar a los magistrados, estos tendrían que pasar por el antejuicio político, artículos 99 y 100 de la Constitución. Entonces, hay un marco constitucional que debe respetarse sin duda, y insisto que la presencia del Tribunal Constitucional es muy importante para cualquier sistema democrático. Bueno, ese tema un poco de repente, el Tribunal Constitucional ha sido cuestionado porque de acuerdo a la posición de algunos, no han tenido unas buenas decisiones o no han sido muy populares algunas decisiones que ha tomado. Por ejemplo, en este caso de las pensiones, no tomó más en cuenta, aparentemente por los comentarios que hemos podido escuchar, tomó más en cuenta la forma, o sea que no había presupuesto para erogar las pensiones y no vio los derechos que tenían las personas en realidad de que habiendo ellos aportado
pensiones al Estado, no se le reconocía eso, ¿no? ¿Cómo usted sobrepesa eso, como por su experiencia, ¿no? Mire, sin duda que cualquier decisión del máximo Tribunal de Justicia Constitucional del país o de un juez de paz de la República será siempre cuestionada, podrá ser siempre criticada, porque al fin y al cabo hay dos partes antagónicas y no se puede dar la razón a ambas. Entonces, siempre van a haber definitivamente comentarios, críticas a las decisiones que se adopten. No hay nada que discutir. Ahora, lo que los magistrados en general hagan, decidan a través de los fallos, no puede tampoco traernos como consecuencia de no estar de acuerdo con ellos, con que el tribunal no está bien o debe ser desactivado, ¿no? Diferenciemos siempre las instituciones de las personas. Ahora bien, quizás de pronto en este ánimo de reforma se podría, por ejemplo, evaluar el ingreso al Tribunal Constitucional. ¿De qué manera podrían entrar magistrados al tribunal? Hoy por hoy lo hace el Congreso de la República, designa a los 7 magistrados que integran el Tribunal Constitucional. De pronto podría haber pues una elección a cargo de la Junta Nacional de Justicia, de pronto una elección popular de los magistrados, no lo sé. Sería cuestión de analizarlo oportunamente, pero vuelvo a reiterarle, ¿no? Lo que los magistrados emiten en sus fallos puede ser cuestionado, puede ser criticado, sin duda que sí, pero al fin y al cabo, en todo sistema democrático, los fallos deben ser acatados, nos gusten o no. También, doctor Figueroa, en este proceso electoral también se ha cuestionado, o sea, se ha debatido, ha habido debate, ha habido propuestas sobre el cambio de constitución. ¿El cambio o reforma, desde su punto de vista? A ver, yo creo que debería reformarse la Constitución en algunos aspectos. Y para esto debe de seguirse con lo que expresamente establece la propia Constitución, el artículo 206, que señala la forma como debe de modificarse la Constitución. Es mi particular punto de vista. Y por otro lado, no dejemos de tomar en cuenta que la Constitución sin duda es este gran proyecto de vida de una nación al cual aspiramos y donde se establecen las formas de funcionamiento del Estado, los derechos que tienen los ciudadanos, las obligaciones que tiene el Estado, pero la Constitución por sí misma no nos va a traer pues desarrollo por sí misma o justicia por sí misma. Al fin y al cabo, la norma en general es aplicada por personas. Las instituciones son manejadas por personas. Entonces, podemos tener la mejor constitución del mundo, la mejor ley, y si está en manos no idóneas, no adecuadas, no va a funcionar. No va a ser culpa de la constitución, no va a ser culpa de las instituciones, va a ser un problema de personas. Entonces, no dejemos de ver el tema de la idoneidad y la capacidad de las personas que digamos, manejan el aparato público en todas sus instancias. Se hablaba algún tiempo atrás del Congreso, que el Congreso no debe desaparecer, que no funciona, etcétera. Perdón, el Congreso como tal tiene importancia, tiene vital trascendencia en cualquier democracia. Y hay malos congresistas, ¿de quién depende? Del que lo eligió, de los electores, ¿no? Entonces, es un punto que hay que diferenciarlo claramente, ¿no? Personas de instituciones. Y yo pienso que debería haber también una forma de ver que se difunda el conocimiento de la Constitución, porque se ha visto, por ejemplo, en algunos candidatos que dicen, sí, queremos cambio de Constitución porque la educación tiene que ser gratuita, pero la respuesta de otro es que le dice, bueno, pero si en la Constitución dice que es gratuita, ¿no? O sea, ¿en qué sentido quiere cambiarlo? Y hay varios detalles que también, antes de un cambio de constitución, creo que de repente lo más saludable es hacer una reforma. Pero en el tema de la reforma, cuando se hace una ley de leyes, en el caso de la constitución, primero lo que se plasma es el espíritu, ¿no? La línea matriz de la constitución. Y de ahí se tratan los temas, ¿no? Es más o menos la forma en que se elabora una constitución. En el caso de las reformas, ¿cómo podemos concadenar el espíritu de la constitución con, por ejemplo, la reforma económica?
¿Tendríamos que cambiar la Constitución o solamente reformarla desde ese punto de vista? Claro, de ese punto de vista tendríamos que evidentemente reformar. A ver, sobre ese tema tan importante que usted ha mencionado y sobre el cual se ha hablado mucho, se dice no hay que cambiar el sistema, el modelo económico porque funciona. Eh, yo no dudo que el sistema funcione, pero definitivamente sí considero que el Estado debe tener alguna participación un poco más proactiva en temas sensibles como por ejemplo evitar los monopolios. Esto no es ninguna novedad, monopolios farmacéuticos, monopolios cerveceros, monopolios de medios de comunicación. Hay situaciones en las que creo yo, y esto no es no estoy demonizando, porque no se puede satanizar, porque se dice que el Estado debe intervenir. El Estado es un regulador, el Estado es un árbitro, y al fin y al cabo, sí, entiendo yo, tiene que entrar a regular ciertos aspectos económicos. El sistema puede estar en su conjunto, en lo macro positivo, nos puede haber llevado a una situación de bonanza económica, nos puede haber llevado a una situación de disminución de pobreza, sin duda, pero también hemos notado, y eso es clarísimo, que hay infinidad de sectores a los cuales no ha llegado esta reforma económica que tanto se habla y de tanto se beatifica, ¿no es verdad? Hay enormes sectores sociales donde no llegó absolutamente nada. Ahora, esto va a implicar definitivamente consensos, va a implicar permeabilidad de estos 10 grupos políticos que integran el Congreso para llegar a consensos e ir modificando algunas cosas en donde sí definitivamente creo yo es importante hacer cambios. Ahí también en el mismo proceso que es motivo de la entrevista, el tema de la Constitución, algunos candidatos también han sido bien ligeros. Dijeron, bueno, basta que en este proceso electoral para elegir candidato a la presidencia hay que poner un ánfora al costado y definimos si queremos cambio o no de Constitución. Otros que dicen en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, priorizan, ¿no? Un referéndum para cambio de la Constitución y luego cambiemos la Constitución. ¿Qué opinión le merece? Claro, mire, hay dos posibilidades, ¿no? Una que la haga el Congreso y luego esto sea sometido a referéndum, y otra posibilidad que la población, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, la iniciativa del referéndum, la propia población pueda definir, pueda solicitar, perdón, se plantee un referéndum para definir que se quiere hacer una asamblea constituyente, pronto qué cambios se podrían plantear, ¿no? Hay dos vías perfectamente factibles. Será lo que se termine oportunamente que sea lo más correcto. Lo que yo sí no estaría de acuerdo es que se tome por la fuerza o por la vía digamos, del irrespeto al sistema jurídico constitucional una decisión para evidentemente cambiar el texto de la Constitución. Comparativamente con otros países, ¿cómo ha visto la evolución de la elaboración de la Constitución? Pues estábamos en el que se ha llevado acá en el país. O sea, ¿cuál cree que ha sido el proceso? Porque obviamente que todas las constituciones tienen el mismo, si se quiere decir casi la misma temática, pero que unas han evolucionado más que otras. En ese sentido, la peruana, ¿cómo ha sido su evolución? ¿Cómo lo ve en el ámbito internacional? Pero yo creo que la Constitución como tal es una Constitución bastante buena, ¿no? Tiene lo que no tenía otras constituciones en nuestro país, que es, por ejemplo, el consagrar activamente la participación ciudadana, la iniciativa legislativa, el referéndum, etcétera, la consulta. Esto, hay una serie de instituciones que se crearon, tipo, por ejemplo, Tribunal Constitucional, ya venía de la Constitución 79, es cierto, pero digamos, se modificó algunos aspectos. Entonces, hay cosas muy positivas dentro de la Constitución. Y como usted bien dice, nada nuevo bajo el sol. Hay sistemas idénticos en muchas partes del mundo. El problema es si esa Constitución es una Constitución que ha podido estar a la expectativa de la sociedad, de las personas. Y eso vuelvo a lo que decía un tiempo atrás, que eso parte por el hecho de quienes ejecuten la ley o quienes ejecutan la Constitución o quienes integran los poderes que la Constitución establece, ¿no? Que son las personas, ¿no? Entonces, no falla el texto en sí, lo que fallan son a veces las personas que operativizan las normas o que hacen que estas instituciones cobren vida, ¿no?
Entonces, si tenemos un tribunal constitucional integrado por personas no idóneas, obviamente el tribunal constitucional no va a funcionar. No es culpa del tribunal, es culpa de las personas. Si tenemos un poder judicial que se encarga de administrar justicia y que lamentablemente avanza paquidérmicamente y es un tribunal, o es un poder judicial, perdón, no de la justicia, sino muchas veces de la injusticia, no es que el poder judicial no funcione, ¿no? Los jueces son los que no están funcionando. Entonces, vayamos siempre a ese punto. Hay una crisis, no solamente política, sin duda, institucional, pero básicamente por quienes están detentando las instituciones, por quienes están manejando, en muchos casos, todo este andamiaje constitucional legal que existe en el país. Doctor Ernesto Figueroa, en el caso, por ejemplo, se entiende que la ley de leyes, que es la Constitución, se tiene que hacer en forma genérica, pero en algunos casos, por ejemplo, que ha sido materia en este último año, si se quiere decir, hemos cambiado 3 veces de presidente, hemos cerrado el Congreso. En ese aspecto, ¿cree que se deben precisar algunas cosas para que no sean tan ambiguas? Estoy totalmente de acuerdo. El tema de la incapacidad moral es algo que definitivamente tiene que precisarse, ¿no? Y también esta facultad del Congreso de poder, valga el término coloquial, tumbarse gabinetes en ton ni son, ¿no? Yo sí creo que ahí, en aras de la estabilidad y la gobernabilidad, debemos efectuar algunos cambios definitivamente, ¿no? No puede haber ni una dictadura del Congreso, ni tampoco pues poder carta blanca del Ejecutivo para que haga lo que quiera. Tiene que haber siempre puntos medios, tiene que haber siempre fiscalización, contrapesos, sin duda que sí, pero llegar a extremos, como se ha vivido, de no definir la incapacidad moral y dejarla que es simplemente un control político y lo que diga el Congreso es lo que tiene que hacerse y lo que establezcan ellos por la mayoría absoluta de los votos, bueno, sencillamente eso se considera incapacidad moral, y lo que ha sido definitivamente excesos que nos han llevado pues a situaciones de inestabilidad política muy serias, ¿no? Que bien lo dice, ¿no? Hemos cambiado 3 presidentes y 2 congresos en este último tiempo, algo inédito en la historia de nuestro país y sin duda en la del mundo. Que el tema de la Constitución, bueno, dependiendo de quién gane, va a ser cuestionado, va a ser tratado. ¿Qué, qué usted mejoraría qué piensa que debería mejorarse de la Constitución? ¿Qué temas? Mire, estamos tocando ahorita estos puntos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la incapacidad moral, este tema de los controles políticos, diría yo incluso el tema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional ahora a cargo del Congreso, por ejemplo. Eh, Creo yo que hay que escuchar, y eso sí estoy muy claro, a los diversos actores de la sociedad civil, a los diversos gremios, a las diversas instituciones, que también planteen en qué aspectos se debe mejorar, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector económico. Sin duda que sí, hay que ir escuchando todas las voces. No es tampoco cuestión de aquí pensar que un grupo de congresistas van a estar iluminados para pretender modificar temas tan centrales e importantes, ¿no? Además, no nos olvidemos que la última palabra, por otro, la propia Constitución establece, la tendrá definitivamente la población a través de un referéndum. En el tema hay una posición que en cuanto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Normalmente lo hace el Congreso, pero, pero se entiende de que cuando lo eligen un poco que se politiza o se manosea. ¿Cree que sería mejor hacerlo por una elección directa de la misma población? Es una opción, como decía al inicio de esta entrevista, ¿no? Es una opción. La otra podría ser que la Junta Nacional de Justicia designe a los magistrados. No nos olvidemos que este organismo es un organismo que hace política jurisdiccional, un órgano de control y de freno al Parlamento, un órgano además de freno al poder político, porque de pronto puede haber, digamos, excesos del poder político que afecten, por decir, la libertad o la propiedad a través de procesos de habeas corpus o amparo. O sea, es un tribunal que debe estar, digamos, al margen de cualquier dependencia política en su designación, sin duda que sí. ¿Qué es lo que le recomendaría a usted al próximo, dependiendo de quién sea, obviamente,
¿Qué le preguntaría, qué le recomendaría usted al futuro presidente de la República del Perú en cuanto a la Constitución? Yo diría que le recomendaría, si cabe yo recomendar algo, es que acerque la Constitución al pueblo, al país, que la gente vea que esto que está reflejado en esta cantidad de artículos realmente se hace, se materializa, se cumple, se puede visibilizar, y que no es solamente un conjunto de buenas ideas o un conjunto de situaciones utópicas a las cuales aspiramos, sino que lo que aparece aquí es realmente lo que ocurre en la realidad social del país, ¿no? Entonces, tratar de cumplir con este proyecto de vida nacional es prioritario para quien gobierna los próximos 5 años. Bien, creo que ha sido un tema importante, realmente lo hemos tocado pues en una forma no muy detallada. Me gustaría pues tener la oportunidad de contar con usted para tocar otros temas así, de repente de coyuntura política, pero también si se quiere decir, estos temas que son prioridad, ¿no? Para la opinión pública, y es necesario que, ha sido bueno también de que hemos podido apreciar cómo se ha llevado a cabo los procesos del Tribunal Constitucional en las redes, en los medios de comunicación. Eso es importante porque ahí hemos visto cuáles son los planteamientos, cómo es la forma que se debaten, ¿no? Y en ese sentido quisiéramos contar con usted acá en Prensa Libre para poder pues también consultarle sobre algunos temas. Creo que serían prioridad. ¿Qué le parece? Con todo gusto, señor Mendoza. Para mí va a ser un honor y un privilegio poder compartir con ustedes, y más bien aprovecho simple y llanamente para dejar como reflexión que la degeneración de la democracia se denomina oclocracia, es decir, el poder ejercido por la muchedumbre, sin ley, con demagogia pura. Eso sí hay que tenerlo también muy en cuenta. Claro, bueno, se ha visto en el caso de Merino, por ejemplo, que salió un grupo de personas que yo pienso que no representan a toda la población en sí, y lo sacaron, ¿no? Simplemente eso. Y realmente, pues, eso no debería pasar, ¿no? Nosotros debemos... Y además, claro, nosotros debemos... Y hay que respetar, al fin y al cabo, la voluntad popular y las instituciones. Y aquí, gane quien gane, tendrá que tener el apoyo de la ciudadanía. Acá no es cuestión de querer imponer, digamos, la agenda de quien perdió, o no aceptar al que ganó, porque no está de acuerdo con mis intereses. Eso de ninguna manera, eso no es la democracia. La democracia es el respeto, la tolerancia, y eso es lo que tenemos que tener muy, muy en claro. Doctor, le agradecemos por esta oportunidad que tiene de entrevistarlo a una persona tan importante y con tanta experiencia como usted, y estaremos invitándolo también para seguir conversando sobre otros temas. Es oportuno, es bueno siempre pues que la población tenga acceso un poco, ¿no? a nuestras a los profesionales, a las personas que han tenido pues una amplia experiencia, para que también puedan orientarnos o un poco hacernos ver las cosas de otro punto de vista. Muchas gracias por la entrevista y la esperamos ver pronto. Sí, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos han visto esta mañana. Doctor, muchas gracias. Hemos presentado Prensa Libre, un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad, sin medias tintas. Solo la verdad, con la dirección general de Fernando Mendoza. Hasta nuestra próxima edición. Prensa Libre, pasión por la verdad.